Como se ha visto, llevamos 3 semanas sin que la comisión ad hoc sesione, y entre algunas cosas llama la atención lo que ocurre con el envío de la carta, o lo que no ocurre con el envío de la carta de los relatores especiales para el derecho humano al agua y al saneamiento, y con lo relacionado a el derecho a un medio ambiente sano, saludable y sostenible. En este sentido, mucho de lo que en aquella carta se le ha enviado a decir al presidente de la República respecto de su proyecto de ley, ya lo habíamos nosotros mencionado. Cuando estuvimos y tuvimos oportunidad de sentarnos en la comisión y dar nuestras valoraciones, también habíamos señalado que ese proyecto de ley no está desarrollado y no tiene a la base un enfoque de derechos humanos. Asimismo lo dice el relator. Felicita el hecho de que el artículo 1 retome el derecho humano al agua, pero le hace ver tanto al legislativo como al presidente que el derecho humano al agua y al saneamiento son dos derechos interdependientes pero diferentes, y que es necesario que haya toda una sección en el proyecto de ley que se dedique únicamente a la garantía del derecho humano al saneamiento, que de no haber reglas claras con relación al saneamiento, podríamos enfrentar una crisis sanitaria, una crisis que desemboque en disminuir la calidad de agua potable para la población o en contaminar los mantos acuíferos. Algo que es preocupante, porque ya hemos dicho desde esta alianza y desde muchos otros sectores de la población que el agua potable en El Salvador es escasa y que en el 90% de los mantos superficiales y subterráneos está contaminado. Entonces, lo que los relatores dicen apoya lo que hemos venido diciendo a lo largo de 15 años, lo que hemos venido construyendo en las propuestas ciudadanas. Y también apoya el hecho de que les hemos dicho a los diputados, miren, esa ley no tiene enfoque de derecho humano. Esa ley no cumple las expectativas de la población, ni está diseñada para satisfacer las necesidades de la población, mucho menos para regular en favor de la población el acceso al agua. En este punto hace referencia sobre la participación ciudadana también, porque es uno de los derechos humanos, el poder decidir, el poder decir qué es lo que no está bien, es también un derecho humano. Entonces, los relatores le hacen ver al Estado, a través de la carta que enviaron esta semana al presidente, que no basta con la intención de decir, mire, el agua no se va a privatizar. El mismo discurso que ha manejado la Asamblea Legislativa, los diputados de la bancada CIAN, es el mismo discurso que ha ido a repetir el ministro López a la COP en Naciones Unidas con relación al cambio climático. ¿Qué se pretende hacer? No queda nada claro en esta ley, queda demasiado generalizado. Entonces, no basta con el discurso, no basta con la buena intención. Le están corrigiendo la plana a los señores diputados y a las señoras diputadas. Este proyecto de ley que fue mandado desde Casa Presidencial no tiene enfoque de derecho humano, no resuelve la crisis hídrica en El Salvador. Es lo que tenemos que dejar claro, y también tenemos que dejar claro que estas advertencias nosotros y nosotras, desde organizaciones sociales, desde la iglesia, desde las academias, ya las habíamos hecho. Ya habíamos dicho cuáles son los vacíos. Entonces, en ese sentido, hoy venimos nuevamente a decir, bueno, ¿qué pasa con esta ley que no ve la luz? Dijeron que en 90 días tendríamos ley. Ni buena ni mala ley, no hay ley en este momento. Nos preocupa que no haya ley, más nos preocupa que hayan corregido el artículo 61, pero que no sean capaces de reconocer lo que ya les están exhibiendo desde la carta que les mandan los relatores, y que no corrijan esos vacíos que están dejando en este proyecto de ley. Tenemos una duda en el cuál ha sido el silencio real de la comisión ad hoc en este momento. Pasó todo el estudio de dicho articulado, pasó el estudio de cada organización de la sociedad civil, de la academia, de sindicatos, que estuvieron presentes y que estuvieron a bien dar su opinión y su percepción acerca de lo que tenía que contener la Ley General de Agua.
En ese entonces todavía era Ley General de Aguas, ¿verdad? Entonces, ya tienen todos los elementos que la sociedad civil quiere, que las organizaciones sociales que trabajamos con diversas comunidades a nivel nacional nos han expresado. Llegaron a sentarse con ellos las juntas de agua, que son las encargadas de suministrar este servicio a las comunidades donde todavía ANDA no ha llegado, donde todavía el gobierno no tiene esa responsabilidad de suministrar este derecho humano. Y vemos en contraposición que según el articulado estudiado y aprobado por la comisión, se le otorga el permiso a las empresas embotelladoras con endulcorantes y saborizantes, un permiso de 15 años extendible por periodos iguales. O sea, estamos hablando de casi 30 años para poder explotar este bien hídrico. Y a las juntas de agua que han suministrado por sus propios medios la gestión de poder llevar esta agua a la población, se les ha dado nada más un permiso de 5 años. Si es que queda todavía ahí, ¿verdad? Si no, pues quedarían en el limbo lo que son las juntas de agua. Sabemos que a nivel nacional son más de 2.500 juntas de agua que existen en el país. Entonces no es justo que la responsabilidad que tiene el gobierno no se cumpla y tampoco permitan que se cumpla. O sea, venimos al hecho de que no hacen ni dejan hacer. Entonces la situación es, no han citado a la comisión a reunirse, no han sesionado en estas 3 semanas. Sabemos que hay otros temas apremiantes, pero también sabemos la necesidad de una ley general de aguas. Y en campaña fue propuesta, posterior a la campaña fue propuesta y hasta la fecha tampoco tenemos esa misiva. Esperamos y confiamos que este silencio sea para echarse un poquito para atrás del articulado que ya han aprobado, porque como ya lo dijo Amalia, la visión de derecho humano al agua para la población salvadoreña más necesitada en cuanto al tema de los usos del agua está quedado totalmente afuera. Entonces creemos que es necesario que la comisión también diga por qué este silencio y que se pronuncie en cuanto a la necesidad de una aprobación real de la ley de aguas, ¿no? La ley general de recursos hídricos. Así es que es como la postura que nosotros traemos como alianza. Tememos que este silencio presentado desde el pasado 22 de octubre obedezca más bien a negociaciones con aquellos grupos de poder que en el pasado pagaron campañas legislativas para que no haya legislación del agua, en esta ocasión para que el cobro de cánones les favorezca o que la ley no les afecte. Demandamos a la comisión ad hoc que regrese sobre el estudio de aquellos aspectos que ya hemos señalado en la propuesta y que presentamos como organizaciones, academia e iglesia. En aquellas intervenciones que fuimos a hacer a la asamblea encontrarán contenidos que desarrollan los aspectos señalados por las relatorías del derecho humano al agua y saneamiento y de los aspectos relacionados al goce de un medio ambiente sano, respecto de cómo hacer efectivo el derecho humano al agua, el saneamiento, el goce efectivo de esos derechos y en la vida práctica. También de la participación pública ciudadana en la gobernanza del agua y en la gestión sustentable del medio ambiente y de las cuencas y de cómo con una visión que privilegia la vida, la gestión sustentable del medio ambiente y la sustentabilidad de los territorios, construir un régimen económico, financiero y justo y equitativo para las poblaciones y no para los grupos de poder que ahora nuevamente frenan la creación de una legislación del agua y el saneamiento, al igual que sucedió durante las legislaciones pasadas. Nosotros hemos señalado de que este esfuerzo que se ha venido empujando desde hace más de 15 años ha sido frenado. Hoy aparentemente iban en un proceso acelerado y nuevamente lo frenan. ¿Por qué? ¿Será acaso que están negociando nuevamente o buscando nuevos favores aquellos grupos de poder que ya en el pasado demostraron que pueden frenar cualquier iniciativa en favor de la población con tal de beneficiarse ellos mismos? Por lo tanto, demandamos también la ratificación de la reforma constitucional
que reconoce el derecho humano al agua, al saneamiento y a la alimentación a la brevedad de lo posible, porque ella no depende de la ley secundaria, pero sí es fundamental para que esa ley secundaria se apegue al enfoque de derechos humanos que los relatores de las Naciones Unidas han señalado anteriormente. Es vergonzoso de que de una manera internacional quieran corregir la plana y que vengan a respaldar lo que ya hemos observado, lo que hemos recomendado, lo que hemos exigido en la propia Asamblea Legislativa. Por el contrario, deberían de tomar en cuenta tanto lo que se le han dicho internacionalmente, que tiene que ver con lo que las organizaciones hemos sostenido durante años. Creo de que tienen todas las observaciones para poder rehacer o al menos reformular aquellas demandas que nosotros ponemos en la mesa. Bueno, quizás en primer lugar hay que decir que en derecho las cosas así como se hacen también se deshacen. Aunque la correlación de fuerza que hay en la Asamblea ahorita es favorable al gobierno, pero la lucha debe de ser que si aprueban una ley que no favorezca a la mayoría de este país, hay mecanismos legales para hacer todo un proceso para derogar o reformar una ley que no resuelva los problemas. O sea, eso respondiendo a su pregunta, pero lo que yo quiero plantear es que las condiciones ambientales que tiene el país ahorita no han cambiado, por el contrario se van agudizando más, y las demandas de servicios de agua de las comunidades y de las empresas están allí tal cual han estado en estos años atrás. Si esta ley que el gobierno pretende aprobar ahora no se le da el enfoque de derecho humano y no se le da el enfoque de cuenca, entonces vamos a estar en las mismas condiciones o quizás en peores condiciones, porque aquellos permisos que se le daban así bajo de la mesa a las empresas para que pudieran hacer uso del agua desmedidamente, ahora van a ser oficializados a través de una ley. Y el problema es que si no tenemos un mecanismo que garantice que las cuencas se puedan gestionar adecuadamente, entonces vamos a estar legalizando a las empresas para que puedan extraer agua y dejar a la gente sin agua así de manera bien formal. Entonces esa es un poco la preocupación, o sea, no podemos estar de acuerdo con esta propuesta de ley por esos dos elementos importantes, bueno, 5 elementos importantes, pero esos dos son importantes. No lleva un enfoque de cuenca, no lleva una estructura que garantice que allá en los territorios se va a poder gestionar la cuenca. Tampoco lleva una estructura que diga de que esta ley se va a aplicar de esta y esta manera para hacer efectivo el derecho humano al agua. Porque precisamente lo enuncia en el artículo 1, pero no desarrolla en ningún otro artículo cuál va a ser el mecanismo, a no ser que en el reglamento lo pongan. Pero el gobierno lo que menos quiere es comprometerse con la población, porque si reconoce el agua como un derecho, está obligado a garantizar a la población esa agua. Y por ahora quienes han garantizado el agua en las comunidades han sido las juntas de agua, cosa que ellos no lo están contemplando en la ley. ¿Por qué? Porque atrás de eso hay una posible negociación donde lo que quieren es hacer quebrar a las juntas de agua para que empresas privadas asuman esos negocios y que puedan lucrarse de este bien. Entonces, la ley que ellos están aprobando desde el inicio está mal diseñada. ¿Por qué? Porque el nombre dice Ley de Recursos Hídricos. Y cuando usted ha hablado de recursos, está hablando de dinero, está hablando de hacer plata. Nosotros hablamos de bienes hídricos. Estamos hablando de una ley general de aguas que garantice mínimamente el derecho humano al agua, que garantice la participación de las comunidades para que el enfoque de cuenca sea efectivo. Estamos diciendo que las juntas de agua no deben de pagar cánones, porque si pagan canon por extracción de agua y pagan canon por vertido de agua y pagan una tarifa ya por el servicio comunitario, esto estaría duplicando o triplicando el costo del agua para la gente en las comunidades. Y aparte de eso le están diciendo que solo puede tener permiso para 5 años, pero a las empresas sí le dice que tiene permiso para 15. Entonces aquí hay otra contradicción, porque si no tenemos en la ley una herramienta que se llama el balance hídrico, ni el inventario hídrico, entonces no vamos a saber cuánta agua tenemos, ni vamos a saber por qué estamos comprometiendo por 30 años un permiso para una empresa privada, cuando las condiciones del cambio climático ahora no son favorables para El Salvador. Entonces nos parece que hay una serie de contradicciones en esa ley que no pueden pasar de la forma que está haciendo ahora. Y a esto le viene a remachar el relator de Naciones Unidas en el tema del agua, diciéndole, mire, si es que El Salvador es firmante de Naciones Unidas,
es firmante de los convenios, entonces tiene que reconocer el derecho humano al agua, pero no lo ponga solo en la ley, sino que desarrollelo para que diga cómo se va a hacer efectivo ese derecho humano al agua. Entonces esas son las condiciones. Entonces, yo no sé los diputados quién los están asesorando o cuáles son las negociaciones que tienen debajo de la mesa, porque realmente no hace falta tener más de 3 dedos de frente para entender estas cosas. Yo creo que ese es el llamado que hacemos ahora a los diputados, que se sienten a pensar en a quién van a beneficiar y a quién van a afectar en este volado. O sea, no es cuestión así automática. Si no van a cambiar las condiciones ambientales, no puede pasar esa ley tal cual está diseñada. Es que obviamente una ley no va a resolver los problemas del agua, porque decimos así, el dicho común es que el agua no nace en el chorro. O sea, el agua se gestiona en una cuenca. Entonces, para que pueda llegar agua a los diferentes sectores que la necesitan, debe de hacerse una gestión efectiva de las cuencas. Si eso no se hace, entonces ni vamos a tener agua para beber, ni agua para regar caña, ni agua para envasar, ni para hacer cerveza. Entonces, ese es el punto. Entonces, aquí la cuestión es que hay que definir en la ley el mecanismo de cómo se van a gestionar las cuencas y después hay que priorizar los usos del agua. O sea, nosotros hemos planteado de que el agua tiene que tener una jerarquización para el uso. Primero, agua para consumo humano, ¿verdad? Luego, agua para gestionar las cuencas y los ecosistemas, porque eso no se gestiona solo. O sea, si un ecosistema no tiene agua, entonces no puede reproducir ni regenerar más agua. Entonces, segundo elemento, agua para los ecosistemas. Y el tercer elemento es agua para la producción de alimentos. O sea, aquí hay que garantizar la seguridad alimentaria primero y después hablar de que si vamos a regar la caña o si vamos a envasar agua o si vamos a hacer Coca-Cola, ¿verdad? Entonces ese es el punto. Entonces, después de que hayamos garantizado agua para el consumo humano, con enfoque de derecho por supuesto, después de que hayamos garantizado agua para que los ecosistemas se regeneren y para que se produzca comida, entonces podemos hablar de los otros elementos de para qué va a servir el agua, si le vamos a dar permiso a los cañeros, si le vamos a dar permiso a los urbanizadores, si le vamos a dar permiso a los envasadores, eso va a ser después, ¿verdad? Porque está bien que las empresas que se dedican a envasar y a vender agua, está bien que paguen, pero las juntas de agua que han prestado un servicio por más de 40 años desde que se inició el plan Sabar, no es posible que ahora se les venga a recargar a ellos y que los grandes sigan haciendo negocio con el agua. Eso es lo que no se puede permitir. Entonces, por eso digo, no hace falta tener más dedos de frente para decir si estos diputados de la bancada CIAN están legislando en favor de la gente. Parece que no, porque ahorita les jalaron las orejas cuando aprobaron el 61, cuando decía que los permisos iban a ser por 5 años iguales para todos. Le jalaron las orejas, luego la siguiente semana revirtieron el artículo y volvieron a dejarlo como estaba. Ahí tienen una muestra en favor de quien están legislando. O sea, por eso digo, el llamado aquí es a que se pongan claros, pues, y que le digan a la gente, miren, el interés del agua es para hacer plata y no es para garantizárselo a la gente. O sea, eso es lo que estamos diciendo como alianza. Todos sabemos que la Constitución es la ley primaria de este país y lo que la Constitución mandata es legislar sobre diferentes temas. La Constitución no desarrolla ningún tema en específico. Lo que dice es, bueno, una ley secundaria debe de regular esto. Entonces, en esa lógica estamos diciendo que la Constitución da los lineamientos generales, pero las leyes secundarias lo desarrollan. Y en este caso decíamos, la ley de agua debería desarrollar cuál va a ser el mecanismo de hacer efectivo el derecho humano al agua. Esa es un poco la cuestión. Entonces, no podemos estar legislando en una ley secundaria y después pasarlo como un principio constitucional. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Pero dejemos de lado la reforma. Si ellos no están contemplando que en la Constitución quede como derecho, pero en la ley lo están planteando en el artículo 1, pero no lo están desarrollando de cómo va a ser efectivo. Entonces, quedamos otra vez igual, ¿verdad? O sea, queda un derecho positivo, pero no va a ser aplicable. Entonces, esa es un poco la preocupación. Entonces, cuando decimos que el agua en El Salvador es un derecho humano, el Estado está obligado a garantizar a la población ese derecho humano, así como está obligado a garantizar educación, salud, seguridad, etcétera. Así va a estar obligado a hacerlo, pero el Estado ahorita no tiene la capacidad, ¿verdad? Porque no tiene la capacidad de darle cobertura a todos los territorios. Entonces, en ese sentido nosotros decimos, mire, está bien que ANDA se quede haciendo lo que está haciendo, pero que a las juntas de agua se les considere como parte importante en la estructura de la ley, que se les genere condiciones y capacidades para que puedan seguir haciendo lo que están haciendo y que, ¿verdad?, en la ley quede establecido de que hay un mecanismo de participación ciudadana que garantice que se va a hacer una gestión sustentable de las cuencas. Eso es lo que estamos hablando, no queremos nada más. Y que queden exentas de canon, porque el problema es que según la propuesta de ley ahorita,
con los cánones que pague la población, con eso se va a hacer, en teoría, sostenible la estructura que va a garantizar todo el tema de la aplicación de la ley. Eso tampoco puede ser, o sea, no le vamos a estar cargando a la gente allá del último cantón que sea él quien mantenga los salarios jugosos de los funcionarios de esta estructura. No es posible. Entonces, de eso estamos hablando y por eso estamos diciendo nosotros que hay 5 elementos importantes en la ley que no deben fallar, ¿verdad? Participación ciudadana, ¿verdad? Derecho humano al agua, todo lo que he planteado del enfoque de cuenca y el valor justo y equitativo del agua. Eso es lo que estamos planteando, o sea, no estamos sacando cosas fuera o no los estamos sacando de la manga de la camisa, sino que son la parte de la realidad que tenemos ahora como país en esta crisis. Si el cambio climático no perdona, en pocos años vamos a estar complicados, pero vamos a estar garantizándole agua a las empresas por 30 años. Eso no puede ser. Creo que había que estar claros qué significa esa prioridad, porque puede ser que sea prioritario, pero usted lo va a poder pagar, o usted va a tener el agua suficiente para poder accesar a ese uso prioritario. O sea, una cosa es decirlo y otra cosa es verlo técnicamente y verlo allá en los territorios, que vayan los diputados a ver las crisis que pasan las comunidades allá en los últimos confines del país, a ver si realmente eso que está planteando es cierto. O sea, una cosa es que la ley diga, ¿verdad?, que sí se va a priorizar el uso doméstico, pero otra cosa es que tengamos esas condiciones para que la población tenga acceso a esa agua. Y por eso nosotros no desvinculamos una cosa de la otra. O sea, no es un discurso aislado, o sea, debe ser algo integral, ¿verdad? Algo que se articule entre todos. O sea, y esto tiene que ver enfoque de cuenca, participación ciudadana, acceso, ¿verdad?, de las comunidades que sea justo, porque no es lo mismo pagar el agua en la capital que pagarla allá en un cantón. O sea, aquí mínimamente alguna gente tiene las condiciones, pero aún en San Salvador, en las zonas periurbanas, hay complicaciones con el agua. Hay complicaciones porque la gente no tiene trabajo, la gente no tiene cómo accesar, entonces, ¿cómo va a pagar el agua? Entonces, es una cosa articulada, ¿verdad? No es una cosa desvinculada de la otra. Las condiciones del país no han cambiado, o sea, van a seguir siendo la misma, y con una ley como esta va a ser peor, porque estamos oficializando de que se les va a dar 1000 metros cúbicos diarios a una empresa privada, ¿verdad?, para que pueda hacer negocio, y se le va a estar cobrando a las juntas de agua canon por extracción y por vertido cuando están prestando un servicio comunitario, y cuando las empresas sabemos que con 1000 metros cúbicos diarios de agua pueden hacer millonadas de dólares. Ese es el punto. Entonces esas son las desigualdades de las que estamos hablando, y esas van a quedar establecidas en la ley tal cual como va ahorita. Entonces ese es el problema del que estamos hablando. Entonces la ley no puede ser de esa manera. O sea, o vamos a estar todos en la cama o todos en el suelo, pero con esa forma que ahorita se está aprobando, se está violentando el principio de igualdad, ¿verdad? O sea, le están dando prioridad a las empresas y están dejando en peores condiciones a la población, porque ahora le están cargando el canon por vertido, el canon por extracción, más la tarifa, mientras que las empresas van a seguir igual y con 30 años para poder explotar un acuífero.